¿Podría el Reino Unido, el imperio donde el sol nunca se ponía, el arquitecto del mundo moderno, estar en una caída libre e irreversible hacia la irrelevancia, o peor aún, hacia las condiciones de un país en desarrollo? Suena a una exageración, a una provocación. Pero si miramos más allá de los palacios de Londres y los titulares de la BBC, los datos pintan una imagen aterradora. Una nación paralizada por una herida autoinfligida, una economía estancada durante más de una década y una sociedad que ve cómo las promesas de prosperidad se desvanecen como la niebla sobre el Támesis. Esto no es un declive, es un desplome silencioso, una historia de decisiones catastróficas y consecuencias brutales que están arrastrando a la quinta economía del mundo a un abismo del que quizás no haya retorno. Para entender la magnitud del colapso, primero debemos recordar la cima desde la que se está cayendo. Imaginen el siglo XIX. El Reino Unido no era solo una potencia, era el poder. Sus telares en Manchester vestían al planeta. Sus astilleros en Glasgow construían las flotas que dominaban cada océano, y el dinero que fluía por la City de Londres financiaba imperios y revoluciones a miles de kilómetros de distancia. Controlaba una cuarta parte de la superficie terrestre y gobernaba sobre una quinta parte de la población mundial. Era el motor de la revolución industrial, el faro del libre comercio y el árbitro indiscutible del orden global, una supremacía tan absoluta que parecía destinada a durar para siempre. Pero los imperios, como las estrellas, tienen un ciclo de vida, y el británico llevaba décadas incubando las semillas de su propia decadencia. Las dos guerras mundiales, aunque victoriosas, dejaron al país exhausto y endeudado hasta el cuello con su antigua colonia, los Estados Unidos. La pérdida de la India en 1947 fue el principio del fin del imperio, un goteo incesante de territorios que buscaban su independencia. Y entonces llegó el golpe psicológico definitivo, la crisis de Suez en 1956, cuando el Reino Unido, junto a Francia e Israel, invadió Egipto para retomar el control del canal. Fue humillado no por la fuerza militar egipcia, sino por una llamada telefónica desde Washington. Estados Unidos amenazó con colapsar la libra esterlina y los británicos tuvieron que retirarse con el rabo entre las piernas. El mensaje fue brutalmente claro: el león ya no rugía, ahora pedía permiso. A pesar de todo, en las décadas siguientes, el país logró reinventarse. Aunque en los años 70 fue conocido como el hombre enfermo de Europa, con huelgas paralizantes y una industria en crisis, la llegada de Margaret Thatcher en 1979 desató una revolución económica. Se privatizaron empresas estatales, se aplastó el poder de los sindicatos y se desreguló la City de Londres, convirtiéndola en un imán para el capital global. El Reino Unido volvía a ser un centro financiero mundial, pero este nuevo modelo tenía un coste oculto y terrible. Mientras el sur de Inglaterra prosperaba, el norte industrial se convertía en un cementerio de fábricas cerradas y comunidades devastadas. Se creó una economía de dos velocidades, profundamente desigual y peligrosamente dependiente de los caprichos del sector financiero, una bomba de tiempo que explotaría en 2008. La crisis financiera global de 2008 no fue solo una crisis bancaria, fue el terremoto que resquebrajó los cimientos del modelo británico. Los bancos, que se habían enriquecido con productos financieros tóxicos, tuvieron que ser rescatados con cientos de miles de millones de libras de dinero público. La deuda del país se disparó, y la respuesta del nuevo gobierno de coalición en 2010 no fue invertir para estimular la economía, fue la austeridad. Un programa de recortes al gasto público tan salvaje que sus efectos todavía hoy se sienten como una herida abierta. Se recortó en sanidad, en educación, en servicios sociales, en la policía. La lógica era simple: el Estado debía apretarse el cinturón. Pero lo que ocurrió fue una catástrofe. La austeridad no solo no redujo la deuda como se prometió, sino que asfixió la recuperación económica. Durante una década, los salarios reales se estancaron. De hecho, para 2019, el trabajador británico promedio no era más rico de lo que había sido en 2008. Fue una década perdida. Los servicios públicos, antes motivo de orgullo nacional, comenzaron a desmoronarse. Las listas de espera en el Servicio Nacional de Salud, NHS, se hicieron interminables, las bibliotecas cerraron por centenares, y los baches en las carreteras se convirtieron en un símbolo visible del abandono. El tejido social del país se estaba desgarrando, y en ese clima de frustración y resentimiento, creció un monstruo político que lo cambiaría todo para siempre: el Brexit. El referéndum de 2016 fue la tormenta perfecta. Explotó las divisiones creadas por la austeridad y la desindustrialización, canalizando la ira de los abandonados contra un enemigo conveniente: la Unión Europea. La campaña del Leave prometió un futuro glorioso de soberanía recuperada, control de fronteras y 350 millones de libras semanales extra para el NHS. Fue una fantasía vendida con una eficacia brutal. Y cuando el resultado fue un 52% a favor de abandonar la UE, el país entró en un estado de shock. Lo que nadie explicó entonces es que no estaban votando para recuperar el control, estaban votando para encender una mecha bajo su propia economía. Pero ¿cuáles fueron las consecuencias económicas reales, más allá del ruido político? Devastadoras. Abandonar el mercado único y la unión aduanera de la UE, el mayor bloque comercial del mundo, fue como levantar un muro de burocracia y aranceles con tu principal socio comercial. Las exportaciones británicas se desplomaron. La inversión extranjera,
que antes veía al Reino Unido como una puerta de entrada a Europa, se frenó en seco. Las empresas se enfrentaron a una montaña de papeleo nuevo que antes no existía, ahogando su competitividad. La libra esterlina perdió más del 10% de su valor de la noche a la mañana, encareciendo las importaciones y empobreciendo a todos los ciudadanos al instante. El Brexit no fue un evento, fue un shock sísmico que debilitó estructuralmente la economía británica. Y justo cuando el país intentaba lidiar con este desastre autoinfligido, llegaron dos tsunamis globales. Primero, la pandemia de COVID-19, que paralizó el mundo entero. Y después, la invasión rusa de Ucrania, que disparó los precios de la energía y los alimentos a niveles no vistos en 40 años. Estas crisis afectaron a todos, sí, pero golpearon a un Reino Unido ya debilitado por la austeridad y fracturado por el Brexit con una fuerza descomunal. La inflación se disparó por encima del 10%, la peor del G7. Millones de familias se vieron abocadas a una crisis del coste de la vida, teniendo que elegir entre calentar sus hogares o poner comida en la mesa. Las huelgas de enfermeras, maquinistas y profesores se convirtieron en la nueva normalidad. El sueño británico se estaba convirtiendo en una pesadilla. Pero el problema más profundo, el que los políticos no quieren que mires, es el de la productividad. La productividad mide cuánto valor económico genera un trabajador por cada hora de trabajo, y es el motor último de la prosperidad. Pues bien, la productividad británica está estancada desde hace 15 años. Un trabajador francés o alemán produce en 4 días lo que un británico tarda 5 en producir. ¿Por qué? Décadas de baja inversión por parte de las empresas en nueva tecnología, en maquinaria y en la formación de sus empleados. El modelo se basó en contratar mano de obra barata, en lugar de invertir para ser más eficientes. El resultado es una economía de bajos salarios y baja cualificación, que simplemente no puede competir. Este estancamiento se refleja directamente en los bolsillos de la gente. Los ingresos reales de los hogares británicos no solo no han crecido, sino que se proyecta que serán más bajos en 2024 que en 2019. 5 años de retroceso. Piensen en lo que eso significa. Una generación entera que es más pobre que la de sus padres. Una sensación de que, no importa cuánto trabajes, el futuro siempre será peor. Esta es la cruda realidad que se esconde detrás de la fachada de la City de Londres. Fuera de esa burbuja de riqueza obscena, el Reino Unido se parece cada vez más a una economía en desarrollo, con una infraestructura que se cae a pedazos y una población que pierde la esperanza. Y luego está la crisis de la vivienda, quizás el símbolo más doloroso del contrato social roto. Para los jóvenes, la idea de ser propietario de una casa se ha convertido en una fantasía inalcanzable. Los precios son tan astronómicos, especialmente en el sur, que se necesita un depósito que llevaría décadas ahorrar. Esto ha creado una generación de inquilinos a merced de alquileres desorbitados y de una calidad de vivienda a menudo pésima. El mercado inmobiliario británico no funciona para proveer hogares, funciona como un casino para inversores globales, inflando una burbuja que aplasta las aspiraciones de millones. Es otro síntoma de un sistema roto que prioriza el capital sobre las personas. La inestabilidad política ha añadido más leña al fuego. Tras el Brexit, el país ha tenido 5 primeros ministros en apenas 6 años, un carrusel de líderes que culminó en el caótico y breve mandato de Liz Truss en 2022. Su plan de recortes de impuestos masivos sin financiación, un experimento de economía ultraliberal, hizo que los mercados financieros entraran en pánico. La libra se desplomó a mínimos históricos frente al dólar, y el Banco de Inglaterra tuvo que intervenir de emergencia para evitar un colapso financiero total. Fue un momento de humillación global que demostró al mundo que el Reino Unido ya no era un pilar de estabilidad, sino un país errático y mal gestionado. Pero los geodominadores saben que los eventos no ocurren en el vacío. Cada una de estas crisis está interconectada. La austeridad creó el resentimiento que alimentó el Brexit. El Brexit debilitó la economía justo antes de que la pandemia y la guerra en Ucrania la golpearan. La baja productividad impide que los salarios crezcan, y la crisis de la vivienda destruye la seguridad financiera de las familias. No son problemas aislados, son los síntomas de una enfermedad profunda en el corazón del modelo económico y político británico. Una enfermedad que ha sido diagnosticada durante años, pero que los líderes han decidido ignorar, esperando que el problema simplemente desapareciera. El Reino Unido no está simplemente en declive, está experimentando una dolorosa reconfiguración de su lugar en el mundo. La pérdida del imperio fue la primera fase, la erosión de su poder industrial, la segunda. Ahora estamos presenciando la tercera, la desintegración de su prosperidad interna y su credibilidad internacional. Lo que está en juego no es solo el PIB, sino la propia cohesión del país, con Escocia debatiendo de nuevo la independencia y con una Irlanda del Norte cada vez más alejada de Londres por las consecuencias del Brexit. La verdad incómoda es que el Reino Unido se enfrenta a una elección existencial. Puede continuar por este camino de negación, pretendiendo ser una gran potencia global mientras sus servicios públicos se desmoronan y su gente se empobrece.
o puede tener una conversación honesta y brutal sobre qué tipo de país quiere ser en el siglo XXI. Una conversación sobre la necesidad de invertir masivamente en su infraestructura y en su gente, sobre la urgencia de redefinir su relación con Europa y el resto del mundo, y sobre cómo construir una economía que funcione para la mayoría, no solo para la élite financiera. El problema es que esta conversación no está sucediendo. La clase política parece paralizada, atrapada en las mismas batallas culturales y eslóganes vacíos que llevaron al país a este punto. Y mientras tanto, la caída continúa. Una caída silenciosa, medida no en grandes batallas, sino en el cierre de una tienda local, en la cancelación de una operación en el hospital, en el sueño de un joven que se rinde. Es una muerte por 1000 cortes, un desangramiento lento de la vitalidad de una nación. La historia nos enseña que las grandes potencias no suelen caer con un gran estruendo, sino con un largo y melancólico gemido. Y es por eso que en Geodominio estamos expandiendo nuestra cobertura a 8 plataformas distintas, con nuevos formatos, análisis más profundos y enfoques que no encontrarás en ningún otro lugar. Lo que estamos presenciando, geodominadores, es un caso de estudio en tiempo real sobre cómo se deshace una nación, cómo una combinación de arrogancia imperial, malas decisiones políticas y una negativa a enfrentar la realidad puede llevar a un país de la cima del mundo al borde del abismo. El Reino Unido no es el primero en recorrer este camino, y no será el último, pero su caso es especialmente trágico por la altura desde la que ha caído y por lo autoinfligido de sus heridas. La historia juzgará con dureza a la generación de líderes que presidió este colapso. El imperio se ha ido, la industria se ha oxidado, y el pacto social que garantizaba una vida mejor para la siguiente generación está roto. La pregunta que flota sobre las Islas Británicas ya no es cómo recuperar la gloria pasada, sino cómo evitar un futuro de mediocridad permanente y decadencia acelerada. Ha llegado el momento en que el resto del mundo deba preguntarse no qué es el Reino Unido, sino qué queda del Reino Unido. Comenta tu opinión y únete a Geodominio para más.